Éxodo capítulo 20. En este pasaje el Señor le da lo que conocemos como los 10 mandamientos a Moisés. Y le dice aquí el Señor en el capítulo 20, el versículo 5, le dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, ¿verdad? Y vamos a hablar en esta noche, hermanos, continuando con el tema de maldiciones, y vamos a hablar de maldiciones generacionales. ¿Qué dice la Biblia al respecto de esto, hermanos, de las maldiciones generacionales? Oremos, hermanos. Padre, bendice este tiempo. Usa tu palabra para hablar a nuestras vidas, traer consejo, traer instrucción, Señor, a fin de que podamos, Señor, vivir como es agradable delante de ti, haciendo tu voluntad, Señor. Bendice el mensaje de esta noche y úsalo para hablar a nuestras vidas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué dice la Biblia, hermanos, de las maldiciones generacionales? Es el tema de esta noche, hermanos, y vamos a ver una definición en cuanto a esto, hermanos, de maldiciones generacionales. Dice, en simples palabras, una maldición generacional apunta a las consecuencias que podamos estar pagando, dice aquí, por los pecados de un antepasado. Ahora, esta definición, hermano, es la que utilizan para describir, hermano, lo que es las maldiciones generacionales. No necesariamente esta definición, hermano, es correcta, ¿verdad? Porque dice aquí al final que esto de maldiciones generacional apunta a las consecuencias que podemos estar pagando por los pecados de un antepasado. Y ahorita vamos a ver por qué no necesariamente esta definición es del todo correcta, hermanos. Pero es lo que utilizan, hermano, para decir que, vamos a suponer, cuando alguien tiene alguna enfermedad, cuando alguien tiene algún vicio, cuando alguien tiene algún problema, se utiliza esto para decir, no es que fue tu culpa, sino que fue culpa de tu papá, o fue culpa de tu abuelo, fue culpa de tu bisabuelo, y ahora tú estás pagando las consecuencias de los pecados de ellos. No es así lo que la Biblia enseña, pero es lo que hoy en día utilizan para hablar de las maldiciones generacionales. Y entonces utilizan los términos que he venido mencionando acerca de hay que romper esa maldición, hay que desatar cadenas, ¿verdad? Hay que reprender, hay que hacer liberación, ¿verdad? Utilizan mucho estos términos en lo que es el movimiento pentecostal, carismático, todos aquellos que también predican el evangelio de la prosperidad, para decir, bueno, es que tienes una situación económica en crisis y en pobreza por alguna maldición generacional. Y entonces quita eso, hermanos, la responsabilidad a cada persona de sus propios actos, de sus propios pecados, y pasa la responsabilidad a alguien más, de tal manera que entonces la persona haya justificación a su pecado, en lugar de arreglarlo, en lugar de confrontarlo, en lugar de hacerse responsable. Es más cómodo echarle la culpa a alguien más. Entonces el borracho puede decir, bueno, soy borracho porque mi papá era borracho, y mi abuelo era borracho, y mi bisabuelo era borracho. Entonces no es culpa mía, es culpa de mis antepasados. No es así lo que la Biblia enseña, y vamos a ir viendo un poco más al respecto de esto para poder ir comprendiendo. Maldiciones generacionales, hermanos, conceptos equivocados que se tiene aquí. Toman este versículo que acabamos de leer de Éxodo 25, hermanos, que dice casi a la mitad del versículo, dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y entonces, hermanos, dicen, ahí está,
La Biblia dice, ¿verdad?, que Él visita la maldad de los padres hasta la tercera y hasta la cuarta generación. En Deuteronomio hay también un versículo muy similar, en Deuteronomio 5, porque es un pasaje paralelo al de Éxodo 20, hablando de los 10 mandamientos, y vuelve a repetir esto. En Números 14 vuelve a ver otro texto muy similar. En Éxodo capítulo 14, se me fue ahorita la cita, pero habla exactamente de lo mismo. Entonces ellos toman estos textos para decir, ven, las maldiciones generacionales sí existen. Sí, los hijos pagan por los pecados de los padres. Sí, por eso tú tienes problemas económicos, por eso tú tienes estas enfermedades, por eso tú estás pasando o batallando con estos vicios, porque es algo que te heredaron tus padres, es algo que te heredó a lo mejor tu papá o tu abuelo o tu bisabuelo, y entonces dicen, tienes que indagar por ahí, ¿verdad?, en tu genealogía, ¿verdad?, en tu árbol genealógico, para saber qué pasó con tus antepasados. Y repito, no es lo que la Biblia enseña. Eso puede ser muy cómodo muchas veces y puede ser una justificación para decir, bueno, no es que yo quise hacer esto, no es que yo quiero vivir de esta manera, no es que yo quiero tener estos vicios, sino es lo que me heredaron mis antepasados. Y toman entonces estos versículos y los utilizan, hermano, como he dicho, en los movimientos pentecostales, carismáticos, en los movimientos del Evangelio de la Prosperidad, porque lo utilizan esto como un negocio. Y es muy similar, hermano, a lo que hace un brujo, a lo que hace un adivino, una hechicera. Es muy similar, porque en estos movimientos le prometen a la gente quitar la maldición que le heredaron sus padres, quitar las ataduras, las cadenas y hacer liberación, como le llaman ahora, ¿verdad? Pero también les piden que den ofrendas generosas, también les piden que hagan alguna aportación, ¿verdad?, al respecto, para que puedan hacer esa liberación. Y es lo mismo que un brujo haría, pero un brujo no le llama liberación, ni le llama desatar cadenas, ni reprender, sino le llama hacer limpias. ¿Cuántos han escuchado de eso? Que van con un brujo, una bruja, para hacer una limpia. En términos, entre comillas lo digo, ¿verdad?, cristianizado, no le llaman limpia. ¿Cómo le llaman? Liberación, romper cadenas, romper ataduras, decretar. Pero es exactamente que, hermanos, como, si me permite el dicho, como dice, la misma gata, no más que revolcada. ¿Sí me explico? No más que cristianizado. Y toman, repito, estos textos para enseñar de una manera equivocada lo que la Biblia no dice. Ahorita vamos a ir definiendo, hermanos, en qué consiste esto de que el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces hay algunos conceptos equivocados en esto, hermanos. Número 1, dice ahí, se conoce como maldición generacional a los pecados o consecuencias de los pecados que heredamos de los padres. Es lo que definen ellos en cuanto a esto. Dice, es decir, que los hijos podemos estar practicando un pecado que nos ha llegado como una atadura espiritual, o que estamos sufriendo los efectos de un pecado como una herencia de nuestros padres. Lo que ellos están diciendo con esto, hermanos, es que un borracho engendra, dicen ellos, hermanos, borrachos. Un mujeriego engendra mujeriegos, ¿no? Un ladrón engendra ladrones. ¿Es así? ¿Qué creen ustedes? Es así, o sea, un borracho engendra borrachos, un ladrón engendra ladrones, un adúltero engendra adúlteros, un mentiroso engendra mentirosos. O sea, ¿es así? No. Porque utilizarlo de esta manera es, como le digo, es evadir, es hacer que la persona evada su responsabilidad. Y es hacer a las personas víctimas de las circunstancias. Y entonces decir, pobrecito, él se droga porque su padre fue drogadicto.
y por culpa de su padre él se droga. Él roba por culpa de su padre, porque su padre robaba. Él es adúltero, él es mujeriego, porque su padre era adúltero y era mujeriego. Pobrecito de él, pues ni modo. Ese fue el padre que le tocó, esa fue la herencia que le dejaron. No, no es así, no es lo que la Biblia enseña. Y repito, como he dicho, esto parece muy cómodo, porque eso es lo que también hace, hermanos, ahora no solamente estos movimientos carismáticos, pentecostales y el Evangelio de la Prosperidad, pero exactamente es lo que también hace la psicología. La psicología quita la responsabilidad de la persona y toma esa responsabilidad y la lleva a manera de culpa sobre los padres, sobre la gente que le rodeaba, sobre su entorno. Por ejemplo, el homosexual, ¿no? Dicen, es que él no tiene la culpa que haya nacido así. No, nadie nace siendo homosexual. Dice la Biblia que el que los creó al principio los creó varón y hembra. No, es que él es así, ¿verdad? Porque pobrecito, es que tuvo una infancia muy dura, es que le pasó esto en la infancia o en la juventud, y entonces quita la responsabilidad de la persona y se le echa a alguien más. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Ahora, es muy cómodo. Para cualquier persona es la justificación perfecta. Y es lo que hace la psicología. La psicología analiza a la persona y le dice, bueno, mira, tú eres así porque tienes estos traumas que tuviste de niño, que tuviste en tu juventud. Y mira, la culpa de que ahora tú estés así no es tuya, sino es de tus padres. Y la culpa no es tuya, sino es de las circunstancias. Y la culpa no es tuya, sino es de la sociedad en la que vivimos. Y la culpa no es tuya, es del gobierno. Y la culpa no es tuya, es de que no tuviste ayuda, no tuviste apoyo, no tuviste oportunidades. Y quita la responsabilidad de la persona y se la echa a alguien más. Esto lo vemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron y el Señor viene con Adán, ¿verdad? Y le dice, ¿dónde estás? Y la respuesta de Adán, Génesis 3:10, dice, es que tuve miedo y me escondí. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Y entonces le echa la culpa a Dios y le echa la culpa a Eva. Y le dice, la mujer que tú me diste. Yo, como diciéndole, yo no te la pedí, tú me la diste. Y esa mujer, mira lo que me hizo hacer. Va con Eva y le dice lo mismo a Eva. ¿Quién te enseñó que estabas desnuda? Y entonces Eva le echa la culpa ¿a quién? A la serpiente. Entonces siempre es más cómodo echarle la culpa a alguien más por nuestros pecados y nuestros errores. Sí están despiertos, hermanos. La sociedad en la que vivimos, la mentalidad del ser humano está habituada así. Si en la clase, si en la escuela nuestro hijo no aprende y va mal, es culpa del maestro y la maestra, que esos maestros flojos no enseñan bien. ¿Sí o no? Es que lo reprobó porque esa maestra, ese maestro no lo quiere. Mi niño es muy bueno, mi niño es bien inteligente, pero a esa maestra, no es así. Lo que estamos haciendo es enseñarle a no hacerse responsable. ¿Sí o no? Y al rato crece y las culpas ya no va a ser al maestro, va a ser a los amigos, va a ser al gobierno, va a ser a la sociedad, va a ser al entorno, a todos menos a él. Entonces, ellos utilizan esto, hermanos, como dice ahí en la pantalla, hermanos, se conoce como maldición generacional a los pecados o consecuencias de pecados heredados de los padres. Ahora, no pagan los hijos por los pecados de los padres, ahorita lo vamos a ver. Pero las consecuencias sí pueden afectar y ahorita lo vamos a ir explicando, hermanos. Ok, luego también, hermanos, dice aquí, hermanos, en la pantalla. Permítame tantito, hermanos. Dice, también enseñan que los constantes problemas, las frecuentes enfermedades y las permanentes crisis financieras pueden ser expresión de una maldición generacional. Ahora mira, hermano, vaya relacionando esto como lo voy planteando desde estas perspectivas, hermanos. Esto es lo que este término de maldiciones generacionales lo utilizan mucho movimientos carismáticos, pentecostales, movimientos de la prosperidad.
pero también bajo otras palabras, pero bajo el mismo concepto, lo utilizan las personas, hermanos, que practican la brujería, la hechicería y lo que hemos estado viendo también al respecto. Pero también lo utiliza la psicología y la psiquiatría. Es decir, que los problemas que una persona enfrenta, tales, hermano, como enfermedades, como crisis financieras, como problemas, puede ser el resultado de un pecado que fue heredado por sus padres. Eso deja, hermanos, en la lona a cualquier persona, porque es como decirle a una persona: no tienes esperanza, tu vida, tu problema, tu circunstancia, tu situación no tiene solución. ¿Sí están despiertos, hermanos? Pero no es lo que la Biblia enseña. Ambos conceptos, y desde el punto de vista como lo ven los pentecostales, como lo ven la psicología y como lo ve la brujería, repito, hermanos, y hago mucho énfasis en esto, quita la responsabilidad de la persona para darle la responsabilidad a alguien más. ¿Y eso a dónde lleva a la persona? Primero, a no reconocer su pecado. Segundo, hermanos, a no arrepentirse. Y por lo mismo, hermano, tercero, no va a haber un cambio y no va a haber una solución. ¿Sí me explico? Si le dices: es que el pecado que tú tienes no es culpa tuya, es culpa de tu papá, pues entonces esta persona nunca va a reconocer su pecado, nunca se va a arrepentir y nunca va a haber un cambio. La psicología, la psiquiatría hace lo mismo. Por eso es que en el caso de la psiquiatría maneja medicamentos para mantener a la persona sedada, para que pueda dormir bien, para que pueda mantener sus nervios en paz, tranquilos. Cuando muchas veces la solución pueda ser, hermano, que a lo mejor hay algún pecado ahí sin confesar, algún pecado oculto que necesita confesar, que necesita ponerse a cuentas con Dios. Como dijo David: mientras cayese envejecieron mis huesos. David la estaba pasando mal, dijo en el Salmo 32, se volvió mi verdor en sequedades de verano y fueron mis lágrimas de día y de noche. David la estaba pasando mal. ¿Cuándo cambió eso? Cuando dijo: mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Usted lee en el libro de Job, el capítulo 42, hermanos, y dice que Job hubo sanado cuando hubo orado por sus enemigos. Entonces, por eso es que no creo que esto de maldiciones generacionales sea algo que como cristianos podamos adecuarnos a ello, porque no nos ayuda absolutamente en nada. ¿Qué dice un brujo? Te va mal financieramente, te va mal en tu salud porque alguien más te tiene envidia. ¿Sí o no? Pero no le va a decir quizá a la persona: te va mal porque quizá andas viviendo en pecado, porque andas haciendo lo malo delante de Dios, porque no estás obedeciendo a Dios, a su palabra. ¿Qué dice el psicólogo? Te va mal, mira, eres inconstante, no duras en los trabajos, no duras en tus matrimonios, tienes problemas en relacionarte con otros por culpa de los traumas que tu madre te inculcó y tu padre también, y por eso tú eres así. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Cuando Adán y Eva empezaron a culparse, hermano, Dios tomó la respuesta que ellos dieron, la excusa que ellos dieron, como algo justificable. No. ¿Sí están despiertos, hermanos? Entonces, la Biblia es clara en cuanto a esto. Enseñan entonces que esto es situación heredada de los padres, y vamos a ver un poco más al respecto, hermanos. Si ese es el caso, hermanos, el creyente entonces no podrá librarse de esa condición a menos que se le practique, según ellos, liberación, es decir, una sesión de oración, imposición de manos y hasta una confesión por parte del afectado para romper la atadura. Y en términos de los pentecostales, de los carismáticos y de los del Evangelio de la Prosperidad, entonces practican lo que llaman una liberación. Pero mire, hermano, esto es algo completamente erróneo, equivocado, porque la Biblia no habla de eso, pero también puede ser confuso.
Porque imagínate que le dicen a una persona, mire, vamos a practicar una liberación y esto, pero usted tiene que dar una buena ofrenda y vamos a orar por usted y le vamos a poner las manos y le vamos a ungir con aceite y entonces lo vamos a declarar libre de cualquier atadura. Pero resulta, hermanos, que a los meses, a los años, la persona se da cuenta que ese problema que tenía financiero, de salud, o posiblemente, hermanos, en cuestión de moralidad, o posiblemente en cuestión de vicios, la persona se da cuenta que aunque dijeron que oraron por él, y aunque le impusieron las manos, y aunque dijeron que hicieron liberación, la persona se da cuenta que sigue batallando con lo mismo. ¿Qué pasó? ¿Acaso falló el procedimiento de liberación, de oración, de unción, de imposición de manos? ¿Acaso falló algo ahí? No. Es que si la persona no se da cuenta de su pecado y de su responsabilidad, hermanos, jamás va a poder haber un cambio en su vida. Sí están aquí. Porque puedes orar por alguien, no es que tiene el demonio de la drogadicción, de la borrachera, de la inmoralidad. Puedes orar, pero si la persona no cambia, va a volver a pasar por una cantina, va a volver a pasar por donde se están drogando y va a hacer exactamente lo mismo. Porque no se ha dado cuenta que tiene un problema, que tiene un pecado, que tiene una responsabilidad, y si no enfrenta y toma su responsabilidad, no puede haber jamás un cambio. ¿Sí están aquí? Si fuera en el caso, hermanos, de la psicología, el psicólogo llega al punto donde la persona dice, bueno, tengo tantas sesiones y no hay un cambio. Llevo tantos años, tantos meses consultando al psicólogo y no hay un cambio. Entonces llega el punto donde el psicólogo dice, ¿sabe qué? Usted necesita pasar con el psiquiatra, porque ya hemos tenido terapia y eso, pero ahora usted necesita medicamento. ¿Qué va a hacer? Medicamentos como Valium, como Prozac, hermanos, que son fármacos controlados y que no se compran sin receta médica, y entonces no va a llevar a la persona a decir, mira, en realidad tú estás así, tú tienes amargura, tú tienes ira, tú tienes rencor, tú tienes resentimiento, porque no has aprendido a perdonar, porque no has confesado delante de Dios tu pecado, porque no te has liberado en el sentido de decir, dejar atrás tu pasado y, como dijo Pablo, y extenderte a lo que está delante. No lo va a decir ni el psicólogo ni el psiquiatra. Lo único que va a hacer es, bueno, ya la terapia no te sirvió, pues ahora te van a anestesiar con medicamentos para que puedas dormir, para que no suba tu presión, para que no tengas nervios y puedas estar en paz. Pero otra vez, ¿a qué ayuda eso a la persona? A nada, porque el día que no tenga el medicamento se va a volver loco. ¿Sí están aquí, hermanos? Ahora, entonces, y lo mismo con la brujería, hermano. ¿Qué va a hacer entonces? Bueno, ya báñate con esta loción, ponte este listón rojo, amárrate una pata de venado o de elefante, ¿verdad? Lo que sea, para que no te tengan envidia y para que te tropieces con dinero en la calle y entonces te vaya mejor. Tampoco. Entonces, lo que ellos, hermano, hacen con esto es muy similar a todas estas cosas. El apóstol Pedro en sus epístolas habló de esto diciendo que son nubes sin agua, hablando de los falsos maestros y diciendo que harían mercadería. No sé si lo mencioné la vez pasada, pero es muy similar a lo que hace Pare de Sufrir. Te venden un pedazo de la cruz de Cristo, una botella de agua del estanque de Siloé, el manto que tocó la mujer con el flujo de sangre, y hacían unas campañas, hermano, con unos mantos rojos enormes, larguísimos, y por 100 pesos, desde 100 pesos podías pasar a tocar ese manto. No es así, no es lo que la Biblia enseña, pero cómo han lucrado y cómo abusan de eso. Ahora, no se me duerma, hermanos, es muy temprano para dormirse porque todavía ni entro al mensaje. El que se duerma, avísenle ahí a los hermanos por allá atrás. El que se duerma trae el pan el domingo, ¿ok? Hermanos en Teams no los veo, pero tampoco se me duerman, hermanos. Ahora, mire lo que dice entonces
Éxodo 25 dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Lo que debemos entender de este texto, hermanos, es que se trata de un principio y no de una condición irreversible. O sea, es decir, no está dando el Señor aquí una sentencia para decir, mira, joven, mira, niño, si tu abuelo o tu padre pecaron, ya no tienes remedio, ya olvídalo, siempre vas a ser así, olvídalo, nunca va a cambiar tu vida, olvídalo, tus circunstancias nunca van a mejorar. No es una sentencia la que Dios está dando, es una advertencia, no una sentencia. Es decir, esto no debe ser comprendido como una sentencia definitiva que condenaba sin esperanza a hijos de padres pecadores. Sí, y ahorita lo voy a explicar en qué consistía este versículo, pero no es así como decir no hay remedio. Entonces, ¿conoces quién fue tu abuelo, hermano? No, pero sí. No, en fotos. Hermano Néstor, ¿conoce quién fue su abuelo? Sí, y el papá de su abuelo, ¿llegó a conocerlo? ¿Le tocó? Ya no. Todavía le tocó. Ajá. ¿Quisiera ser como ellos? No, en carácter no los conocí. ¿Mande? En carácter no los conocí. En carácter no los conoció. ¿Quisiera usted ser como sus padres? Yo los amo, pero la realidad es que no. Y aquí están los dos, ¿verdad? Y yo creo que mis hijos tampoco quisieran ser como yo, y espero, ¿verdad? Ahora, lo que está diciendo este texto, hermanos, no está enseñando sobre una maldición generacional como lo utilizan para decir tu vida, tu situación, tu circunstancia no tiene remedio. No, porque entonces, ¿sabe qué? Es como decirle a la persona, mejor ya muérete. Porque ya para qué estás aquí si tu vida no va a cambiar, ¿sí o no? Ya para qué le echas ganas, ya para qué te esfuerzas, si por más hagas lo que hagas, así vas a ser siempre, vas a tener vicios, vas a tener problemas, vas a tener pobreza, ya no hagas nada. No es lo que la Biblia está diciendo. No, ese versículo no es una sentencia, sino más bien es una advertencia, que nuestros pecados pueden afectar a nuestras siguientes generaciones, que mi mal ejemplo, hermanos, puede influir en la vida de mis hijos. ¿Sí me explico, hermanos? Pero esto no es justificación como muchos usamos, es que así nací, así crecí y así que decimos, me voy a morir, pues muérase de una vez. ¿Para qué se espera más años? ¿Sí me explico? No es lo que la gente dice, es que yo así nací, así crecí y así me voy a morir. Pues muérase de una vez. Si ve que su vida no tiene remedio, muérase de una vez. ¿Quién quiere morirse de una vez? Nadie. Pero a veces usamos justificaciones como esas. O alguien dice, es que así hacemos allá en el pueblo donde nací, donde crecí, así hacemos y así nos vamos a morir. No. Usted solito se está condenando. ¿Sí o no? Mira, y puede parecer chistoso, hermanos, pero yo te aseguro, hermanos, que sea de ciudad la persona o sea de pueblo, pero nadie quiere verse mal. Sea de pueblo o de ciudad, hasta se arregla, ¿sí o no? Y tú ves y dices, mira, aquel de allá, el pueblito aquel se siente bien moderno. ¿No te ha tocado? Y tú dices, bueno, le echa ganas. Es de pueblo, pero no por eso, o es de ciudad, pero no por eso está resignado a que le vaya mal, o está resignado a fracasar, o está resignado a que todo lo que haga no prospere. No. Pero entonces, hermanos, versículo no es, número uno, hermanos, no es una sentencia, sino una advertencia. ¿Sí están despiertos, hermanos? Ahora, ¿qué más, hermanos? ¿Qué dice la Biblia al respecto? El principio es que habrá consecuencias por la maldad y esas consecuencias afectarán a los hijos. Pero esto no era un absoluto, en el sentido de que los pecados de los padres serán condiciones irreversibles para
para los hijos, hermanos. ¿Ok? Entonces tengamos cuidado con eso, hermanos, para no confundirnos. Mira lo que tenían ellos, un refrán, hermano, y ahorita lo voy a poner. Pero hay cosas, hermanos, que genéticamente sí heredamos. Por ejemplo, hermanos, ¿ustedes creen que el carácter se hereda? ¿Qué creen? ¿Se hereda el carácter? A ver, ¿cuántos creen que sí? Los que están aquí, o hermanos ahí en Teams, les escucho. ¿Cuántos creen que el carácter se hereda? Levante su mano. No, Dios nos libre. Que el carácter nuestro se herede. No se hereda. Es que yo soy así porque mi abuelo era muy enojón, mi mamá era muy enojona. No. Se aprende, pero no se hereda. ¿Sí me explico? No es como que cuando Dios te formó y dijo, ¿qué carácter le pondré, el de su mamá o el de su papá? Pues el de su papá. Porque entonces habría que reclamarle y decir, Señor, ¿por qué me diste el carácter de mi papá? Era mejor que me dieras el de mi mamá. No es así. El carácter no se hereda. Muchas veces se utiliza como una justificación para decir, por tu culpa soy así, porque tú eres así. No se hereda. ¿Sí están aquí, hermanos? Porque otra vez eso quiere decir que están dormidos. ¿Por qué, hermanos? Porque estoy diciendo, hermanos, que no hay absoluto, sino una advertencia en ese mandamiento, hermanos. Es decir, que no voy a pagar por los pecados de mi papá o de mi mamá. No, es completamente distinto. Por lo mismo tampoco puedo heredar su carácter, pero ¿puedo heredar sus rasgos? ¿Qué creen? Sí. El color de ojos, el color de piel, el color del cabello, la complexión, esas cosas que genéticamente sí son comprobables, sí se pueden heredar. ¿Sí me explico, hermanos? Pero el carácter no se hereda. Entonces lo utilizan todo esto para, otra vez, hermano, acomodarlo y decir, bueno, es que esta persona es bien amargada, bien enojón, bien iracundo, porque así era su mamá y así era su papá, ¿no? Y su abuelo era peor y su bisabuelo ni te cuento. No, porque eso no se hereda, eso se aprende. Mire el refrán que ellos tenían en aquel tiempo, hermanos. En el libro de Ezequiel 18:2 tenían este refrán que dice, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Hay un dicho que dice, los padres comieron ¿cómo era? Los padres comieron la miel y los hijos tuvieron la caries. No sé si me explico, hermanos. Es decir, el padre comió miel y los efectos de haber comido la miel o las consecuencias les resultó a los hijos en caries. ¿Es así? Tú puedes comer y decir, Dios, que yo no engorde, que engorden mis hijos que están jóvenes y ellos todavía pueden hacer ejercicio y adelgazar. ¿Puedes hacer eso? No. Este refrán que ellos tenían era así, que lo que los padres hacían les resultaba ¿a quiénes? A los hijos. Que los errores, que los pecados, que las equivocaciones de los padres, en lugar de que les afectaran a los padres o les resultaran a ellos, les resultaban a los hijos. No es así. No es así. Pero era la idea, hermanos, que en los tiempos bíblicos y aún todavía algunos tienen. ¿Cómo lo sabemos? Mire el siguiente ejemplo en cuanto a esto, hermanos. Se tenía la idea de que los pecados de los padres y sus consecuencias se heredaban. No se heredan los pecados ni se heredan las consecuencias de manera genética. Vemos aquí, hermanos, que en Juan capítulo 9, versículo 1 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios, dice ahí, sean manifiestas en él. Ellos tenían, mire hermano, tenían la idea en los tiempos del Señor Jesucristo también,
que los pecados de los padres se heredaban a los hijos. Y cuando ven a este joven que era ciego de nacimiento, le preguntan al Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya, ¿qué dice?, nacido así? Porque el concepto que tenían, hermano, era que los pecados se heredaban. No se hereda. Por ejemplo, hermanos, nuestro cuerpo, cuando nos enojamos, hermano, hay una conexión entre nuestro espíritu, nuestra alma y nuestra carne. Por así decirlo, hermanos, como ejemplo, cuando nos enojamos. ¿Cuál conexión hay entre estas tres cosas? ¿Qué hace una persona cuando se enoja, hermanos? ¿Reacciona a su cuerpo? ¿Sí o no? ¿Cómo? Puede ponerse rojo, puede alzar la voz, puede empezar, hermano, a aventar cosas, a gritar, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cómo reacciona su espíritu, hermano, en el lado espiritual? Después de que nos hemos enojado y vemos lo que dijimos o lo que hicimos, nos sentimos mal. O debiéramos sentirnos mal. Entonces, una persona, hermanos, ¿puede heredar la ira? ¿Qué creen, hermanos? Si hay una conexión entre espíritu, alma y cuerpo, ¿la ira se puede heredar? A ver, hermanos, pregunta para saber si están despiertos. ¿Quién cree que sí, hermanos? Que la ira se hereda. ¿Quién cree que no? Ok, entonces sí están despiertos, gracias. No se hereda. Otra vez, no es que es que a veces decimos, es que así son mis genes, ¿no? O podemos utilizar y decir, en el caso del hermano Leo, decir, me salió lo Valencia. ¿No? No es así. O me salió lo Morales, yo soy Morales, me salió lo Morales. No es así. No es que venía en tus genes y de repente, votó. No está ahí. Es nuestra responsabilidad, es nuestra decisión. Ahora, entonces ellos tenían este concepto, que los pecados, ¿qué, hermanos? Se heredaban. No. Ahora, por ejemplo, hermanos, ¿la calvicie se hereda? ¿Sí o no? Sí, eso sí, ni te escapas aunque no quieras. Eso sí se hereda. O sea, hay cosas que genéticamente de nuestros genes, de nuestra biología, sí podemos heredar, pero no en el sentido, hermano, de pecados, no en el sentido emocional y espiritual como se plantea. No, así no. Porque miren, hermanos, yo no puedo leer la Biblia y decirle a Dios, mira, Dios, leí estos capítulos en este día y por favor ponle 3 a Gustavo, 2 a Baruch, 1 a Arim y ponle 5 a mi esposa y me dejas los otros 5 a mí. No se puede. Ahora, miren lo que seguimos en esto. Dice, si esto fuera así, deja sin esperanza a cualquier persona que pueda cambiar su situación o su condición. Vivo yo, dice Jehová el Señor, Ezequiel 18:3, hermanos, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. O sea, Dios les está diciendo que eso no es correcto, que están equivocados con lo que han pensado, con el refrán que ellos han tenido, que han malinterpretado lo que en la ley, hermano, allá en Éxodo 20 y Deuteronomio 5 se planteó al decir que visitaba la maldad de los padres hasta la 3ª y 4ª generación de los que le aborrecen. Les está diciendo, se equivocaron, lo entendieron mal. No tienen por qué los hijos pagar los pecados de los padres. Nunca más, les dice el Señor, tendrán que usar este refrán en Israel. Y el Señor Jesucristo también les dijo, no es que pecó ni que pecó sus padres, sino para que las obras de Dios se hagan manifiestas en él, diciéndoles su concepto de heredar pecados es un concepto equivocado. Y qué bueno, hermanos, gracias a Dios, porque si miramos a nuestro pasado, si miramos quiénes eran, hermanos, nuestros antepasados, posiblemente, hermanos, nos espantaríamos de saber cómo eran, qué hacían, cómo vivían. Pero qué bueno, hermano, que sus pecados no se heredan ni en los genes, hermano,
No se heredan como una maldición, hermanos. No se heredan, hermano, como algo que nos condena y nos sentencia en lo absoluto, hermanos, a vivir como vivimos, o a no cambiar, o a fracasar. Qué bueno que eso no se hereda. Y el Señor lo deja bien en claro ahí en su palabra, en Ezequiel 18, diciéndoles: nunca más se usará este refrán. En Juan capítulo 9, diciendo: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se hagan manifiestas en él. Eso debiera darnos descanso. ¿Sí están despiertos, hermanos? Porque si pensamos que por culpa de ellos estamos así, no es así. Sigamos viendo. Dice la palabra de Dios, hermanos: los pecados de los padres no se heredan genéticamente, sino se hereda, note esta diferencia, hermanos, en ejemplo, en patrones de conducta, en moralidad, y en espiritualidad, hermanos. Entonces, yo no puedo heredar, hermanos, ciertas cosas en la genética de mis hijos. Ni la carnalidad ni la espiritualidad se heredan por los genes. Pero hay otras cosas que sí se heredan. Por ejemplo, dice aquí, patrones de conducta. Normalmente una mujer aprende a cocinar por cómo vio que su madre cocinaba. ¿Sí o no? Sin haber estudiado gastronomía, sin haber estudiado nada al respecto, aprendió por cómo su mamá cocinaba. Esta es una herencia, vamos a decirlo, gastronómica. ¿Qué creen, hermanos? Sí. ¿Eso se puede heredar? ¿Sí o no? Sí. Ciertos patrones de conducta. A lo mejor usted dice: es que mi mamá siempre hacía el arroz, siempre, en olla de barro, porque decía que sabe mejor, que se cocina más rápido, lo que sea. Pero usted lo tomó ¿de dónde? De su mamá. Y es una herencia, un patrón. Es que mi papá siempre tomaba el café sin azúcar y le gustaba remojar ahí su bolillo recién traído de la panadería, y así se comía su bolillo remojado ahí en su café, bien cargado. ¿Se puede heredar eso? ¿Sí o no? Sí. Patrones de conducta sí heredamos en nuestros hijos. Recuerde que alguien decía esto: usted tiene que estar consciente que está preparando a un papá y a una mamá. Es decir, cuando ella o él se casen, usted está desde su hogar preparando a un futuro esposo y a un futuro papá. Y como vea que es usted, va a ser él. ¿Hay congruencia en eso? ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿Sí? Entonces, patrones de conducta sí se heredan. Valores. La mayoría a lo mejor no creció en un hogar cristiano, pero aunque no eran cristianos, había valores, como por ejemplo: no tomes lo que no es tuyo. ¿A cuántos le enseñaron eso? Y no se lo enseñaron con un versículo, sino como un valor, como un principio. Entonces, esas cosas sí se heredan: patrones de conducta, valores, moralidad. Lo que nuestros hijos ven es lo que ellos van a hacer. Es decir, si ellos ven que un papá es alcohólico, es drogadicto, o ven que el papá tiene muchas mujeres, no quiere decir que él está condenado a hacer lo mismo, pero por el ejemplo de su papá, lo más probable es que por el ejemplo que ha recibido tienda a hacer lo mismo, sea hombre o sea mujer. ¿Sí me explico, hermanos? Ahora, tiene probabilidades, pero eso no quiere decir que así deba ser. ¿Alguna vez llegaron a ver un programa en Canal 11 que una señora que se llama Cristina Pacheco, que se llamaba Así nos tocó vivir? ¿Cuántos llegaron a ver ese programa? Bueno, muy buen programa, ¿verdad? Muchas buenas historias, pero eso no quiere decir, hermanos, que bueno, pues ni modo, ¿qué le voy a hacer? Mi papá era alcohólico, tengo que ser yo alcohólico, no me queda de otra, no me detengan, no es así. Se hereda conducta, patrones de conducta, valores, moralidad. ¿Se puede heredar espiritualidad? ¿Qué creen? ¿Sí o no? Bueno, se puede enseñar a tener una vida espiritual, pero no podemos vivir una vida espiritual
como cuando jugábamos a las escondidas, 1, 2, 3 por mí, salvación por mí, por todos mis amigos. Soy espiritual y toda mi casa es espiritual. No. En Job no hay tiempo para verlo. Job capítulo 1 dice que él se levantaba todos los días muy de mañana y sacrificaba holocaustos a Jehová, porque decía, quizá mis hijos habrán pecado contra Jehová. Aunque él era un hombre espiritual, no era una garantía que sus hijos fueran espirituales. El sacerdote, hermanos, Elí, un hombre que tenía conocimiento de Dios, pero sus 2 hijos, hermano, eran hombres impíos. ¿Sí me explico? ¿Por qué, hermano? Porque la espiritualidad no se hereda en los genes, pero sí se enseña. Deuteronomio capítulo 6 dice, estas palabras que yo te mando hoy las enseñarás a tus hijos y las repetirás a ellos estando en tu casa y al levantarte y al acostarte y andando por el camino, las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces la espiritualidad no se hereda en los genes, pero sí se enseña. ¿Sí me van siguiendo? De que mira, aunque yo no te veo, Dios te ve, y aunque yo no te escucho, Dios te escucha, y aunque yo no estoy ahí contigo, recuerda, Dios sí está. ¿Sí me explico, hermanos? En ese sentido, hermanos, es que está hablando Éxodo 25, cuando dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, en decir, ten cuidado porque lo que tú hagas es lo que tus hijos van a aprender, y lo que tú les enseñes es lo que posiblemente ellos van a practicar cuando sean adultos, y lo que tú les heredes en conductas, en valores, en moralidad y en espiritualidad es lo que ellos van a tomar cuando crezcan y formen sus vidas y formen sus propios hogares. Entonces no era una condenación para decir ya no hay nada que hacer, sino una advertencia para decir ten cuidado. ¿Sí están aquí, hermanos? La palabra adolescente, hermanos, cuando el Señor dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, la palabra adolescente viene de la palabra adolecer, de dolor. Cuando es niño, ese niño quiere ser como su papá, quiere imitar al papá. ¿No ha visto niños pequeñitos se ponen los zapatos del papá o las niñas de la mamá y las niñas las bolsas de la mamá? La niña bien chiquitita y trae una bolsota que está más grande que ella porque quiere ser igual a la mamá. Pero ¿qué pasa cuando llegan a la adolescencia? Se miran al espejo, ven cómo habla papá y mamá y dicen hay un problema, me estoy pareciendo a él, me estoy pareciendo a ella, y empiezan a gritar auxilio. No quiero ser como él. Cuando de niños lo admiraban, llegan a la adolescencia, a la edad adulta y dicen, no, horror, ya estoy hablando igual que mi mamá, ya estoy hablando igual que mi papá, ya me estoy pareciendo a él, no, auxilio. ¿Por qué, hermano? Porque se da cuenta que mucho de lo que hay en su carácter lo aprendió de él o de ella, de papá o de mamá. Porque no se hereda el carácter en los genes, pero sí se enseña y sí se aprende. Y Deuteronomio hace una advertencia, no una sentencia. Entonces, tenemos también que dice aquí la Escritura, dice, pero si engendrare hijo, cual viere todos los pecados que su padre hizo y viéndolos no hiciere, ¿qué dice, hermano? Según ellos. Y viéndolos, fíjese el principio que nos da. Viendo el hijo los pecados que hizo el padre, la exhortación que se da aquí dice que no haga según ellos. ¿Sí están despiertos, hermanos? Porque si hace lo mismo que su padre hizo, los mismos pecados, vendrán consecuencias, pero no porque su padre lo hizo, sino porque de manera personal y voluntaria ahora ese hijo, esa hija, decidió hacer lo mismo. Se los pongo como ejemplo, hermanos. Miren, lo malo. Dice aquí, hermanos, segundo libro de Crónicas 22, 1 al 4. Usted lo puede ver, hermanos, en su casa, porque ya no hay tiempo, pero si quiere anotarlos. Los hijos de Atalía, hermanos, y Manasés. En estos versículos que están aquí, hermanos, donde dice lo malo, usted va a encontrar que se repite esta frase: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en los caminos de su padre.
E hizo lo malo ante los ojos de Jehová como su padre lo hizo. ¿Qué quiere decir, hermano? Que si yo hago lo malo, hermanos, es lo que mis hijos van a aprender y muy probable es lo que también van a practicar. Mire, hermano, nuestros hijos son prontos para aprender lo malo o lo bueno. Lo bueno. ¿Sí, hermanos? Sus hijos, hermana, ¿qué aprenden más rápido? ¿Lo malo o lo bueno? ¿Lo bueno o lo malo? ¿Qué cree que aprendan más? Más rápido. ¿Lo bueno, hermana Alejandra? ¿Lo malo, hermana Abigail? ¿Lo malo, hermana Mari? Normalmente es más lo malo. Y a veces toman eso malo y decir, es que tú eres así, ni te quejes, ni te quejes. Pero tú puedes decir, ¿cómo lo bueno no lo imitas? ¿Cómo lo bueno no lo haces? ¿Cómo de lo bueno no me culpas? Pues estos versículos hablan, hermano, que tanto Ocosías como los hijos de Atalía, como Manasés, hicieron lo malo porque lo aprendieron ¿de quién? De sus padres. Pero los versículos, hermano, que están del lado derecho, dice de Amasías, de Usías y de Jotam, hermanos. Amasías fue padre de Usías, Usías fue padre de Jotam. Y de esos tres se dice, hermanos, que hicieron lo bueno, hicieron lo recto delante de los ojos de Jehová, como hicieron también sus padres. En el caso de Jotam, como hizo Usías. En el caso de Usías, como hizo Amasías. Entonces, no heredamos el pecado, hermanos, genéticamente. No heredamos maldiciones como una sentencia, decir, ya tu vida no hay nada que hacer, no hay nada que cambiar. No, heredamos conductas, heredamos valores, heredamos moralidad, heredamos principios espirituales, hermano. Y sobre eso es que nuestros hijos aprenden. Y cuando toman sus propias decisiones, hermano, muy seguro es que van a hacer de lo que aprendieron en casa. ¿Qué es lo que sucede en el matrimonio? Que ambos traen valores que aprendieron en su casa, ¿sí o no? Traen patrones de conducta que aprendieron en su casa. Traen costumbres que aprendieron en su casa. Y cuando no hay un equilibrio y cuando no hay una madurez, va a haber un choque. Porque ella va a decir, es que mi papá me trataba así. Y él va a decir, sí, pero yo no soy tu papá. Y él va a decir, es que mi mamá me cocinaba así. Y ella va a decir, sí, pero yo no soy tu mamá. Y va a haber un choque muchas veces. ¿Por qué? Porque son las herencias que traemos. ¿Sí me va siguiendo, hermanos? Por ejemplo, hermanos, en cuanto a estas cosas, usted puede checar los versículos, que ellos lo aprendieron del ejemplo de sus padres. No heredaron pecados como una maldición y como una sentencia, sino como un ejemplo recibido al ver su vida. ¿Sí están aquí, hermanos? ¿Qué se le queda más a un hijo? ¿Nuestras palabras o nuestro ejemplo? Nuestro ejemplo. ¿Sí o no? Porque nuestras palabras, usted le puede echar 20,000 discursos y no moverlo. Pero ¿sabe qué mueve más? El ejemplo. Ahora, ya estamos por concluir, hermanos. Dice, tanto los pecados de los padres como sus consecuencias personales es responsabilidad de cada padre. Mire lo que dice la Escritura. Dice, su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí, dice ahí, que él morirá por su maldad. ¿Quién? Su padre, no el hijo. ¿Sí están aquí, hermanos? Si el padre pecaba, el padre pagaba, el padre moría. No morían ni pagaban los hijos. Y ahorita vamos a ver un caso que pareciera lo contrario, pero note esto, hermanos. Entonces, el pecado de cada uno, hermanos, es personal y las consecuencias también. Mire lo que decimos aquí: los pecados de los padres y de los hijos, así como sus consecuencias, son, ¿qué dice, hermanos? Personales. Vamos a suponer, ¿ha visto padres buenos con hijos malos? ¿Sí o no? Y usted dice, ¿y de dónde? Porque aunque aprendió lo bueno y aunque vio hacer lo bueno, decidió personalmente hacer lo malo. ¿Y ha visto malos padres con buenos hijos? También.
Porque los pecados y las consecuencias son, ¿qué, hermanos? Personales. Ahora, vea lo que sigue, hermanos. Ya estamos casi terminando. Dice, el alma que pecare, singular, no plural, dice alma, no almas, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. O sea, si hace justicia el Padre, él tendrá su recompensa. Si hace impiedad, el mismo Padre tendrá su recompensa, al igual que el Hijo. Si hace lo malo, sufrirá consecuencias. Si hace lo bueno, de manera personal también sufrirá consecuencias. O sea, la Biblia es clara en partir esto para decir, no vivas pensando, cargando con culpas o pecados, pensando que es por culpa de tus antepasados. No, Dios no nos hace responsables de eso. ¿Sí me explico? En uno de los videos, si no lo ha visto, se lo recomiendo, que grabé allí en YouTube, de Prosigo a la Meta, compartí este pensamiento de decir, el problema no es lo que te hicieron, sino cómo ves lo que te hicieron y cómo reaccionas a lo que te hicieron. O sea, si tuviste una vida dura, una infancia difícil, el problema no está solamente ahí, porque esa realidad no la vas a poder cambiar, así pasen los años. Pero lo que sí puedes cambiar son dos cosas: cómo ves lo que te hicieron y cómo reaccionas a lo que te hicieron. Es decir, lo veo como algo triste, difícil, doloroso, pero al mismo tiempo lo veo, hermanos, como una oportunidad para ser una mejor persona, como una oportunidad para salir adelante. Y en lugar de reaccionar con amargura, con enojo e inclinarme hacia los vicios y hacia la perdición, reacciono, hermano, como una oportunidad para crecer y poder decirlo de alguna manera y llegar más alto, más lejos. Entonces aquí es claro donde la palabra de Dios parte eso y dice, no, deja los pecados de tu papá, los pecados de tu mamá, los pecados de tus abuelos, deja eso atrás, no es problema tuyo, sino lo que tú haces ahora. Sí están despiertos, hermanos. De eso nos hace responsables Dios, de eso nos va a pedir cuentas Él. Ahora, mire lo siguiente. Los padres no morirán por los hijos, dice aquí, ni los Deuteronomio, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá, ¿qué dice, hermanos? Ahora, porque esto también a veces como hijos podemos utilizarlo a manera de chantaje, a manera de manipulación con el padre, con la madre, decir, es que tú me traumaste, por tu culpa soy así. No. Cuando un hijo o una hija llega con eso y decirle, mira, mijito, mira, hijita, si te lo enseñé, me equivoqué, perdóname. Si viste que yo lo hacía, sí, estuvo mal, no debí hacerlo así, no debí tratarte o hablarte o vivir así, es cierto, me equivoqué y te pido perdón. Pero si tú quieres seguir viviendo así, ahora es tu responsabilidad y es tu decisión. Porque tienes todo para ser feliz o para ser infeliz. Tú decides. ¿Sí están aquí, hermanos? No, es que cuando yo me acuerdo, cuando era niño, cuando era joven, que tú me tratabas así, que tú me hablabas así. Sí, perdóname, me equivoqué. Y con eso lo va a desarmar. Sí estuvo mal, sí me equivoqué, sí no era correcto y ahora te pido perdón y me arrepiento y reconozco que te hice daño, pero sabes que a partir de ahorita, deja eso atrás. Dice la Biblia que es la manera en que nos liberamos cuando perdonamos. ¿Sí me explico? Ya si ese hijo, si esa hija, si ese amigo, conocido, familiar, pariente quiere seguir con amargura y quiere seguir odiando y quiere seguir diciendo, tú eres mi enemigo, es problema de él, ya no es mío. Porque yo pedí perdón ¿cómo se llama? Y suelto al ofensor y suelto la ofensa y vivo en la libertad que Cristo me ha dado y en el perdón que Él me ha dado. Entonces los padres no morirán por los hijos ni los hijos por los padres. Cada uno morirá, dice, por su pecado. Ya estamos terminando, hermanos. No obstante, las consecuencias de los pecados de los padres sí afectan a los hijos.
Y no quiero confundirlos aquí. Pero, hermanos, los pecados de un padre, el hijo no va a pagar por ellos, no se heredan genéticamente, pero sus consecuencias sí afectan, sí. Un hijo no pide, escuchaba un testimonio de un niño que iba a la iglesia cuando él era pequeño, iban sus padres, iba su abuela, y su abuela le decía, tú vas a ser un Juan el Bautista, le decía, tú vas a ser un predicador y Dios te va a usar. Y dice él que pues desde niño memorizaba versículos, sabía cantos, toda su vida era la iglesia. Pero dice que él veía cómo su papá golpeaba a su mamá. Y dice que él oraba y decía, Dios, deténlo, y dice, y nunca sentí que Dios me escuchaba. Y cuando llegué a los 15 años dijo, esto se acabó, dijo, nunca me escuchaste, nunca hiciste algo. Y entonces él, hermano, se tiró a las drogas y se tiró al pandillerismo. Y su padre tenía un problema con alcoholismo también. Y dice él que después él empezó a ver, hermano, que ese mismo ejemplo que vio en su padre lo empezó a repetir. Dice, y tanto odiaba lo que mi padre hacía que no me daba cuenta que era lo mismo que yo estaba haciendo. Dice él, se casó, tuvo hijos y dice, y después mi hijo volvió a hacer lo mismo que yo hacía. Dijo, al grado que mi hijo me odiaba, mi hijo me había amenazado de muerte. Mi hijo no quería saber nada de mí, al igual que yo no quería saber nada de mi padre. Dijo, ¿cuándo fue que entré en razón? Dice, cuando mi nieto empezó a hacer lo mismo. Y entonces yo dije, si esto empezó mal con mi padre, continuó mal conmigo, continuó mal con mi hijo y continuó mal con mi nieto, porque nadie ha puesto un remedio en esto en cuanto a ponerse a cuentas con Dios. Y dijo que empezó él por perdonar a su padre, por alejarse de los vicios, por pedir perdón a su hijo. Dice, desafortunadamente no puedo detener la avalancha que se vino, dijo, porque es decisión personal de cada uno. Sí se lo enseñé, pero fue decisión de cada uno. Ahora, entonces, ¿las consecuencias de un padre así, hermano, afectan a una familia? Sí. Pero eso no quiere decir que está condenada esa familia a no mejorar, a no tener un mejor futuro, a no tener una mejor vida. ¿Es duro, es difícil eso? Sí. ¿Una persona que fue abusada sexualmente, es difícil? Sí. ¿Se puede borrar eso de su mente? No. ¿Una persona que sufrió maltrato, violencia intrafamiliar es difícil? Sí. Pero ¿qué se debe hacer con todo eso? No sepultarse debajo de las circunstancias, sino vivir por encima de las circunstancias. Dijo una ilustración, hermano, un campesino tenía un burro, ya casi estoy terminando, tenía un burro, y el burro cayó a un pozo. Y entonces llamó a sus vecinos y dijo, ya este burro cayó al pozo, imposible sacarlo, además ya está viejo, ayúdenme por favor a tapar el pozo. Y empezaron a echar tierra al pozo. Cuando el burro empezó a sentir, hermano, la tierra cayendo sobre su cuerpo, hermanos, y mira hacia arriba, dice, este ya se está deshaciendo de mí, después de tantos años que le serví, así me paga. Y empezaron a echar tierra, y entonces el burro no se resignó a decir, pues ni modo, aquí me van a enterrar, aquí voy a morir. Dicen que el burro se levantaba, se sacudía y apisonaba la tierra, y le echaban más tierra, se sacudía y apisonaba más, se sacudía y apisonaba hasta que llegó hasta arriba. Tú y yo debiéramos hacer lo mismo, si están despiertos, y no quedarnos con toda esa tierra encima, decir, pues ni modo, lo intenté y no se pudo, le pedí a Dios y no me escuchó, yo quise cambiar y no pude. No, sacúdase cuantas veces sea necesario y siga pisonando hasta que llegue arriba. ¿Sí están despiertos, hermanos? Estamos terminando ya.
Dice, aquí dice, y respondió todo el pueblo y dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Se acuerdan de esto, hermanos? Respecto al pueblo de Israel, hermanos, los religiosos gritando crucifícale y pidiendo que soltaran a Barrabás, y Pilato se lava las manos y ellos declaran una sentencia que dice, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y el rechazo del pueblo de Israel ha pasado por generaciones, pero no por los genes, sino por, como dijo el Señor, a lo suyo vino y los suyos, ¿qué dice, hermanos? No le recibieron. Y hasta hoy un judío, hermanos, sigue esperando al Mesías. Por eso cuando venga el anticristo, muchos de ellos serán engañados por lo mismo, porque siguen esperando un Mesías, y el rechazo ha pasado de generación en generación. La creencia, la dureza, el rechazo hacia el Mesías va pasando de generación en generación, no por los genes, sino como una herencia que han ido dando en conocimiento a sus hijos. Dice también aquí, hermanos, mira, ya estamos terminando. Entonces Josué y todo el pueblo y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes. Nota esto, sus hijos, sus hijas, todo lo que era de Acán, porque Acán había robado del anatema. Y dice aquí, hermanos, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron a todo el valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas, ¿qué dice, hermanos? Lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlos. Apedrearon a Acán, apedrearon a su mujer y apedrearon a sus hijos y a sus hijas. ¿Qué no se supone, hermanos, que los hijos no pagarían los pecados de los padres? ¿Por qué aquí apedrean a Acán si el que robó fue Acán y lo apedrean junto con su familia? Ya terminé, hermanos. ¿Por qué creen, hermanos? Por una razón. Porque la familia de Acán consintió con él. ¿Sí me explico? Posiblemente la mujer y los hijos vieron que él había robado, vieron que él había escondido y no dijeron absolutamente. A lo mejor la mujer le dijo, ahora sí me vas a comprar la estufa. A lo mejor el hijo le dijo, ahora sí me vas a comprar el celular que tanto te he estado pidiendo. Y fueron cómplices de él. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Muere Ananías, Ananías y Zafira, que robaron de la heredad, de lo que habían prometido que iban a dar. Muere primero uno y el marido, y a las 3 horas muere ella. ¿Por qué? Porque consintió en el mismo pecado. ¿Por qué murieron los hijos y las hijas de Acán? Porque consintieron, o sea, tomaron parte, tomaron responsabilidad. Usted busca en la Biblia, en el libro de Números, hubo un hombre que se llamaba Coré, y Coré empezó a murmurar junto con un séquito, con otros hombres, empezaron a murmurar de Moisés. Y dice la Biblia que desagradó eso a Dios, y se abrió la tierra y tragó a Coré y a todo su séquito con todo y sus familias, pero menos a la familia de Coré. Usted lea los salmos y va a encontrar que dice Salmo de los hijos de Coré. Eso quiere decir que cuando hubo esa mortandad, sus hijos no murieron. ¿Sabe por qué? Porque sus hijos no consintieron en su pecado. Los hijos de Acán murieron porque sí consintieron en su pecado. Nos muestra esto, que no es por genética, sino es por responsabilidad propia, por actos voluntarios. Ya terminé, hermanos. ¿Alguna duda, pregunta? Hermano, ¿puedes pasarlo a video, por favor? Antes de orar, hermanos, ¿alguien tiene alguna pregunta o duda, hermanos, ahí en Teams, antes de terminar, o hermanos aquí? ¿Dudas, preguntas, hermanos? Ok, hermanos. Si no hay dudas, no hay preguntas, vamos a terminar, hermanos, vamos a orar y vamos a quedar despedidos. ¿No hay dudas, preguntas aquí, hermanos? No. Ok, hermanos, oremos. Padre, gracias te damos por el tiempo que nos has dado. Gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña, que nos instruye. Y, Señor, tú nos has dado una nueva vida en Cristo. Y tu palabra dice que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, Señor.
y ayúdanos a vivir en esa vida nueva que nos has dado en Cristo, en esa vida en abundancia, Señor, y dejar atrás, Señor, las cargas del pecado, la culpabilidad, Señor, que no procede de tu Espíritu Santo. Y, Señor, ayúdanos a poder vivir como nuevas criaturas, a poder vivir como es digno de la vocación, como dice tu palabra, con que hemos sido llamados, de la vida celestial, Señor, y no de la vida en la carne ni terrenal. Pedimos que seas tú con nosotros, nos lleves con bien a nuestros hogares, bendice cada familia que ya está en su hogar y, Señor, que lo que acabamos de escuchar podamos ponerlo por obra. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, estamos despedidos, salúdense.